Hola a todas, a todos, espero que estén muy bien. Quería hoy finalmente leer a uno de los autores más importantes para mí, para mi forma de interpretar el cine, la literatura, su relación y vinculación política. Y estoy hablando de Pierpaolo Pasolini porque hoy he traído empirismo herético, porque quería leerles un, la introducción primero, una cita de introducción y un artículo sobre la lengua oral y probablemente también lea un artículo sobre los cuestionamientos ontológicos que se pueden realizar a partir de la semiología que propone Pasolini. Un artículo que se llama Ser es natural, así entre signos de interrogación. Y bueno, como ustedes ya sabrán, Pasolini es un autor cuya obra fílmica ya es conocida. Y si no la conocen, y si no conocen a Pasolini, pues Pierpaolo Pasolini es fue un cineasta, ensayista, periodista, escritor, teórico italiano que nace en 1922 en Bolonia y fallece en Ostia en 1975 bajo unas condiciones terribles. Con el paso del tiempo se esclarecieron las tinieblas sobre la muerte de Pasolini y se reveló que era un asesinato político, como deja claro Esteban Nicrota, que es el que traduce, edita y, perdón, traduce, introduce y genera el aparato de notas de esta edición, que de hecho es publicado por Editorial Brujas, ¿no? Y bien, lo que me llevó a querer leerles a Pasolini es que en Pasolini encontramos ese esfuerzo teórico por demostrar cómo la forma en la que se habla el lenguaje, ¿sí? La forma en la que se habla literariamente, de forma cinematográfica, de forma poética y de forma teórica, Pasolini mostraba cómo estas formas de expresión estaban vinculadas directamente con procesos políticos. Pasolini eh, tiene una teoría crítica donde él se posicionó como uno de estos teóricos que podríamos llamar polemistas o eh, incendiarios en el mejor sentido posible, ¿sí? Lo que básicamente llevó a esa muerte tan terrible. Y en este sentido Pasolini ha generado una de las obras teóricas más importantes que nos hablan y reflexionan en torno a la relación entre el arte y las formas políticas contemporáneas del fascismo, ¿no? Digamos que Pasolini, propondría yo también, se podría leer junto a Adorno, obviamente, a Theodor Wiesengrund Adorno, el filósofo alemán. Y bueno, parto de esta idea, como hemos visto, en la contemporaneidad, en este momento, siguiendo a Adorno, las ideas que llevaron a los líderes del fascismo siguen más que en pie. Y por eso mismo, mientras sigan en pie, asimismo la filosofía tiene que mantenerse en esa línea de reflexión de la contemporaneidad, dado que lo más profundo es la piel y es en esa dimensión estética donde la filosofía tiene que venir a proyectar la luz de las luciérnagas, ¿no? De las luciole. Sí, esto es una alusión al texto de Didi Huberman, de
Georges Didi Uberman, el teórico, filósofo, historiador del arte francés, que tiene un texto que, bueno, yo quería leerlo, pero voy a ser sincero, Fernando Castro le dedicó unos videos completos y bueno, yo la verdad no tengo mucho más que decir con respecto a, a Didi Uberman, pero bueno, vale mucho la pena traer la reflexión que hace Didi Uberman a partir de Pasolini, dejando de lado que la obra es simplemente de una escritura que pocos libros alcanzan, ¿no? Es un ensayo, es una literatura ensayada que donde podemos ver una de las mejores formas de escribir teoría, donde el estilo se ha problematizado a tal nivel que es una parte fundamental del libro. Y una de las imágenes que nos deja Didi Uberman siguiendo a Pasolini y Pasolini reflexionando sobre Dante es que en medio de los faroles y en medio de todas las luces que dirigen la atención hacia las enceguecedoras figuras del fascismo, no se alcanzan a ver las luciérnagas que brillan y que sostienen ese pequeño pero colectivo pensamiento reflexivo y crítico ante estas figuras. Bueno, son todas estas las razones por las cuales quería traer a Pierpaolo Pasolini y específicamente este texto que vamos a leer. Bien, quería también nuevamente explicar otra más de las razones por las cuales traigo a Pasolini, y es que es obvio que la marginalización del símbolo y de la palabra es parte de un pensamiento político y de un sistema de reflexión político, ¿no? Tal vez podríamos inclusive trazarlo hasta la aristocracia inglesa, que así mismo nos lo explica, por ejemplo, Terry Elton en La estética como ideología, donde pues se muestra como en ese empirismo inglés consideraba que era mucho más importante los afectos y los efectos morales aristócratas, y que son estos mismos afectos y efectos morales los que se pasan a la burguesía y los que generan una cohesión entre la burguesía y la clase alta, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, aquí por ejemplo entramos en los problemas entre el orgullo y el prejuicio, entre el sentido y la sensibilidad, que como postula Ernesto Castro son las novelas de Jane Austen que mejor explican las problemáticas que los diferentes filósofos de Inglaterra, de la Inglaterra empirista, expusieron y los cuales son parte de sus propuestas filosóficas. En este sentido, nos encontramos en un momento donde pues se le dice pedante a la persona que cita, se le considera pretencioso a una persona que decide remitirse a la bibliografía. Bueno, entonces siguiendo esa misma línea y tomando, apropiándonos de aquellos juicios, pues este medio, este canal, es un canal completamente pretencioso, es un canal completamente pedante también, y es un canal completamente literario. Porque a partir de la lectura de este texto y de estos textos de Pasolini es que se me genera un impulso para realizar estas muy pequeñas intervenciones por este medio. ¿Por qué? Porque Pasolini entiende que la figura de la
crítica de arte, de la literatura, de todo aquello que se pueda vertir por medio de la palabra, tanto oral como escrita, es a lo que le tenemos que prestar atención y es el medio por el cual le tenemos que prestar atención, dado que el lenguaje es producto de la superestructura de la clase burguesa, y al entender cómo funciona ese lenguaje, tal vez podamos entender cómo cambiarlo y cómo empezar a generar los cambios de la superestructura para generar el cambio político. Así es como quiero arrancar la lectura de los ensayos que encontramos aquí en Empirismo Herético. Y aquí pues leo una cita que traen en la introducción, pero que es parte del primer artículo, que se titula Nuevas cuestiones lingüísticas, en la página 23. Pasolini escribe lo siguiente: en medio de esta nueva realidad lingüística, la finalidad de la lucha del escritor será la expresividad lingüística, que viene a coincidir radicalmente con la libertad del hombre frente a su mecanización, y no será su lucha árida e inútil si asume como problema propio la lengua del nuevo tipo de civilización. ¿Cómo apropiarse de esta lengua? Para un literato burgués, de ideología burguesa, la perspectiva es la de ser, antes o después, suprimido por la lengua parida por ese mismo poder al que él no se opone y contra el que no combate. Por lo tanto, tiene razón de levantar su querele o querelle sobre su propia condena a la incomprensión, es decir, a su muerte precedida por una larga agonía formalista. Para un literato no ideológicamente burgués, se trata de recordar una vez más, con Gramsci, que si la nueva realidad italiana produce una nueva lengua, el italiano nacional, el único modo para poseerlo y hacerlo propio, es conocer con absoluta claridad y coraje cuál es y qué es esa realidad nacional que lo produce. Nunca antes como hoy el problema de la poesía es un problema cultural, y nunca como ahora la literatura ha requerido un modo de conocimiento científico y racional, es decir, político. Bien. Así es como quería arrancar esta extendidísima introducción a Pasolini, y quería leerles el artículo de Pasolini titulado, acabo de cambiar de opinión justo aquí haciendo el video, iba a leer el de el cine y la lengua oral, pero considero que primero deberíamos empezar por el artículo de la página 327 que se titula Ser, ¿es natural? Bien. El filme se podría definir, entre comillas, palabras sin lengua. En efecto, los diversos filmes, para ser comprendidos, no remiten al cine, sino a la realidad misma. Se entiende que con esto postulo mi acostumbrada identificación del cine con la realidad, y que la semiología del cine no debería ser más que un capítulo de la semiología en general de la realidad. Veamos, en un filme aparece el encuadre de un muchacho con sus cabellos enrulados y negros, los ojos negros y risueños, la cara cubierta por el acné, la garganta un poco hinchada, como la de un hipertiroideo, y una expresión alegre y cómica que emana de todo su ser. Este encuadre de un filme remite quizás a un pacto social hecho de símbolos. ¿Cómo sería el cine si fuera definido por analogía con la Lange? Sí, el filme remite a ese pacto social, pero ese pacto social, al no ser simbólico, no se distingue de la realidad, o sea, del auténtico Ninetto da Boli, en carne y hueso reproducido en aquel encuadre. Nosotros, por lo tanto, ya tenemos en la mente una especie de código de la realidad, entre comillas, o sea, esa semiología general en potencia de la que tanto vengo hablando. Y es a través de este inexpresado e inconsciente código que nos hace comprender la realidad que nosotros comprendemos también los diferentes filmes. Más aún, para decirlo claramente, de la manera más simple y elemental, nosotros reconocemos la idea en los filmes, que allí se nos manifiesta como lo hace cotidianamente en la vida. Un personaje en el cine, como en cada momento de la realidad, nos habla a través de signos o sintagmas vivientes de su acción, que dividimos en capítulos. Podrían ser: primero, el lenguaje de la presencia física. Segundo, el lenguaje del comportamiento. Tercero, el lenguaje de la lengua escrito hablada.
todos en efecto sintetizados en el lenguaje de la acción, el cual establece relaciones con nosotros y con el mundo objetivo. En una semiología general de la realidad, cada uno de estos capítulos después debería ser subdividido naturalmente en un número imprecisado de parágrafos. Es un trabajo que desde hace tiempo se me ha quedado en el tintero. Solo quisiera aquí limitarme a observar cómo el segundo parágrafo, aquel correspondiente al lenguaje del comportamiento, sería sin duda el más interesante y complejo. Mientras tanto, y sobre todo, él mismo debería ser dividido en dos subparágrafos, y por lo tanto el lenguaje del comportamiento general, que sintetizaría todo el modo de ser adquirido a través de la educación en una sociedad codificadora, y el lenguaje del comportamiento específico, que serviría para expresarse en situaciones sociales particulares y en determinados momentos jergales, diría, de aquellas situaciones. Tomemos por ejemplo al actor con los rulos y el acné que mencionaba antes. El lenguaje de su comportamiento general lo indica inmediatamente a través de la serie de sus actos, de sus expresiones, de sus palabras, su ubicación histórica, étnica y social. Pero el lenguaje de su comportamiento específico precisa incluso hasta el último aspecto concreto de su ubicación, así como el dialecto y la jerga lo hacen con respecto a la lengua. El lenguaje del comportamiento específico está constituido entonces sustancialmente por una serie de ceremoniales cuyo arquetipo pertenece decididamente al mundo natural o animal. El pavo real que se corona con su cola, el gallo que canta después del coito, las flores que muestran, en una determinada estación, sus colores. El lenguaje del mundo es, en suma, sustancialmente un espectáculo. En el caso de una pelea, el muchacho con los rulos que hemos tomado como ejemplo no transgrediría ni siquiera uno de los actos exigidos por el código popular. Desde las primeras frases del diálogo, dichas con una particular expresión perdida, casi como de uno que no escucha bien, a las primeras amenazas casi compasivas, a los primeros empujones contra el pecho del adversario con las dos manos abiertas con las palmas adelante, etc. De las diversas prácticas vivientes del lenguaje del comportamiento específico se llega imperceptiblemente a los diversos ritos conscientes, desde los mágicos arcaicos a los establecidos por las normas de la buena educación de la civilización burguesa contemporánea, hasta llegar después, siempre imperceptiblemente, a los diversos lenguajes humanos simbólicos pero no sígnicos, los lenguajes en los que el hombre para manifestarse usa el propio cuerpo, la propia figura. Las representaciones religiosas, la mímica, las danzas, los espectáculos teatrales pertenecen a estos tipos de lenguajes figurativos y vivientes. Aquí faltó el performance. Y así también el cine. En la espera de trazar al menos algunos apuntes de esa semiología general, entre comillas, dice Pasolini mía, quisiera limitarme aquí, escribe Pasolini, todavía a observar como tal la semiología general. Como tal, la semiología general sería al mismo tiempo la semiología del lenguaje de la realidad y la semiología del lenguaje del cine, considerando un solo hecho más, la reproducción audiovisual. Sobre los modos de tal reproducción que recrea en el cine las mismas características lingüísticas de la vida entendida como lenguaje, se podría establecer y elaborar una gramática del cine. Y en otras ocasiones, escribe Pasolini, en efecto me he ocupado de esto. Aquí me interesa señalar, y es un punto central de estas páginas, cómo semiológicamente, si bien no hay ninguna diferencia entre el tiempo de la vida y el tiempo del cine, entendido como reproducción de la vida, en cuanto el cine es un infinito plano secuencia, es en cambio sustancial la diferencia entre el tiempo de la vida y el tiempo de los diferentes filmes. Tomemos un plano secuencia en estado puro, es decir, la reproducción audiovisual, hecha desde un ángulo visual subjetivo, de un fragmento de la infinita sucesión de cosas y acciones que podría potencialmente reproducir. Ese plano secuencia en estado puro sería constituido por un conjunto extraordinariamente monótono de cosas o acciones insignificantes. Lo que en 5 minutos de mi vida me sucede y se me presenta, se convertiría proyectado sobre una pantalla en algo absolutamente privado de interés, de una irrelevancia absoluta. Eso no se me manifiesta en la realidad porque mi cuerpo está viviendo. Esos 5 minutos son 5 minutos de soliloquio vital de la realidad consigo misma. El hipotético plano secuencia puro supone en evidencia, por lo tanto, representándola, la insignificancia de la vida en cuanto vida. Pero a través de este hipotético plano secuencia puro también logro saber con la misma precisión y con las pruebas de laboratorio que la proposición fundamental que algo insignificante expresa es.
abro comillas, yo soy, cierro comillas, o bien, abro comillas, hay, cierro comillas, o bien simplemente, entre comillas, ser. Pero, ¿es natural ser? No, a mí no me parece, escribe Pasolini. Más aún, a mí me parece que es portentoso, misterioso, incluso absolutamente innatural. Ahora bien, el plano secuencia, dadas las características a las que nos hemos referido, se convierte en los filmes de ficción en el momento más naturalista del relato cinematográfico. Un hombre da una cachetada a una mujer, después sube a un automóvil y se va por la autopista del mar. Y bien, yo coloco la cámara filmadora con magnetófono allí donde podría estar un testigo en carne y hueso, míseramente naturalista, y retomo toda la escena de nuevo, como vista y escuchada por él, hasta la desaparición del automóvil hacia Ostia. Es verdad, como en el caso del incidente que ocurre frente a mis sentidos en la realidad, así en la reproducción, la proposición fundamental y dominante es, entre comillas, todo esto existe. Sin embargo, como no soy indiferente en la realidad, tampoco lo soy potencialmente frente a la reproducción de la realidad. Y dado que en el filme juzgo a través del código de la realidad, reproduzco en mí más o menos los mismos sentimientos que si viviese ese hecho materialmente. Dado que el cine no podrá jamás prescindir de esos planos secuencias, aunque sean mínimos, tratándose siempre de una reproducción de la realidad, será acusado siempre de naturalismo. Pero el miedo al naturalismo es, al menos con respecto al cine, miedo al ser, es decir, en definitiva, miedo de la falta de naturaleza del ser, de la ambigüedad terrible de la realidad debida al hecho que está fundada sobre un equívoco, el paso del tiempo. Otra que naturalismo. Hacer cine es escribir sobre un papel que arde. Para comprender qué es el naturalismo en el cine, tomemos un caso extremo, que se presenta o es presentado como un caso de cine de vanguardia. En los sótanos de la New York del New Cinema se proyectan planos secuencias de horas enteras de duración. Por ejemplo, un hombre que duerme. Aquí la nota a pie de página nos dice lo siguiente. Es una nota del traductor. Alude aquí Pasolini específicamente al film Sleep del 63 del siglo pasado de Andy Warhol, en el cual la cámara fija registra un hombre que duerme y por extensión a otros filmes como Kiss 1963, Empire de 1964, Blowjob de 1963 o Couch de 1964. Continúa Pasolini. Por lo tanto, es cine en estado puro, como he dicho varias veces, y como tal, en cuanto a representación de la realidad desde un único ángulo visual, es subjetivo en el sentido en que es absurdamente naturalista, sobre todo porque tiene el tiempo natural de la realidad. Como siempre, culturalmente el nuevo cine es una consecuencia extrema del neorrealismo, con su culto del documento y de lo verdadero. Pero mientras el neorrealismo cultivaba con optimismo, sentido común y sencillez su culto de la realidad con sus correspondientes planos secuencias, el nuevo cine da vuelta a las cosas. Con su culto exasperado por la realidad y sus interminables planos secuencia, en vez de tener como proposición fundamental lo que es insignificante tiene como proposición fundamental lo que es insignificante. Pero esa insignificancia es sentida con tal rabia y dolor que llega a creer al espectador y con él a su idea del orden y su humano amor existencial por lo que existe. El breve, sensato, medido, natural, afable plano secuencial neorrealismo nos da el placer de reconocer la realidad vivida cordialmente y gozada a través de la comparación estética con las convenciones académicas. El largo, nuevo cine, por el contrario, nos propone un estado de horror hacia la realidad a través de la confrontación estética con el naturalismo neorrealista, entendido como una academia del vivir. Entonces, prácticamente la cuestión de la diferencia entre la vida real y la vida reproducida, es decir, entre la realidad y el cine, es una cuestión, como decía, de ritmo temporal. Pero es una diferencia de tiempos que distingue también un cine de otro. La duración de un encuadre o el ritmo del sucederse de los encuadres cambia el valor del filme. Es lo que hace que pertenezca a una escuela en vez de otra, a una época en vez de otra, a una ideología en vez de otra. Si además se tiene en cuenta que en los filmes de ficción se puede dar la ilusión del plano secuencia también a través del montaje, entonces el valor del plano secuencia se vuelve aún más ideal.
Se convierte en la verdadera y propia lección de un mundo. En efecto, mientras el plano secuencia verdadero reproduce tal cual una acción real y tiene su mismo tiempo, un plano secuencia simulado, que es, por otra parte, el caso de la mayor parte del cine neorrealista, pero también del naturalista ilustrativo de la convención comercial, imita la acción real correspondiente, reproduciendo diferentes momentos y uniéndolos después a través de un tiempo que los falsifica fingiendo naturalidad. Los montajes del cine nuevo, en cambio, tienen como principal característica la de mostrar de un modo manifiesto la falsificación del tiempo real, o bien, en el caso de los eternos planos secuencia que mencionaba anteriormente, su exasperación a través de la inversión del valor de lo insignificante. ¿Tienen razón los autores del nuevo cine? Es decir, en una obra el tiempo real debe ser destruido decididamente y tal destrucción debe ser el elemento principal y el más manifiesto del estilo, quitando, por lo tanto, completamente al espectador la ilusión del desarrollo de las acciones en el tiempo, como sucedía en las antiguas y recientes fabulaciones. Según me parece, los autores del nuevo cine no mueren suficientemente en sus propias obras. Allí se agitan, se contorsionan, o mejor, agonizan pero no mueren. Por eso sus obras son testimonios de un sufrimiento del fenómeno del absurdo del tiempo, y en ese sentido son interpretables solo como un acto de vida. El miedo al naturalismo, retiene, en definitiva, dentro del límite del documento y la subjetividad llevada hasta el punto de producir planos secuencia infinitos para horrorizar al espectador por la irrelevancia de su realidad, o una obra de montaje que subvierte la ilusión del desplegarse del tiempo, siempre de esa su realidad, termina por convertirse en la mera subjetividad de los documentos psicológicos, que esto es una cuestión que le sucede también a la literatura burguesa, que vamos a leer críticamente junto a Pasolini con otros artículos que encontramos aquí. También, desde la página literaria más vanguardista y aparentemente indescifrable, una realidad cualquiera o tout court, la realidad es evocada, no se escapa a la realidad, porque ella habla consigo misma, y nosotros estamos en su círculo. De una página neovanguardista y legible, como a partir de una secuencia cinematográfica que exaspera los tiempos hasta quitarnos toda la ilusión de revivir a través de ella la realidad, hay siempre una realidad que se evidencia, es la del autor, que a través del propio texto expresa su miseria psicológica, su especulación literaria, su noble o innoble neurosis, pequeño, burguesa, etc. Debo repetir que una vida, con todas sus acciones, es descifrable total y verdaderamente solo después de la muerte. En este punto, sus tiempos se acortan y lo insignificante cae. Su proposición fundamental ya no es más entonces simplemente ser, y su naturaleza se convierte así, por lo tanto, en un falso objetivo, como un falso ideal. Quien hace un plano secuencia para mostrar el horror de la insignificancia de la vida, comete un error similar y contrario al de quien hace un plano secuencia para mostrar la poesía de la insignificancia. La continuidad de la vida en el momento de la muerte, o sea, después de la operación del montaje, pierde toda la infinidad de tiempos en los que viviendo nos regodeamos deleitándonos por la perfecta correspondencia de nuestra vida física que nos lleva a la consumación con el pasar del tiempo. No hay instante en el cual esa correspondencia no sea perfecta. Después de la muerte, esa continuidad de la vida no existe más, pero existe su sentido. O ser inmortales e inexpresados, o expresarse y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto, insignificante. Y la misma semiología general que describe la vida puede describir, lo repito una vez más, escribe Pasolini, también al cine. Para la cual, mientras una acción que sucede en la vida, por ejemplo, yo aquí que hablo, tiene como significado su sentido, que se podrá verdaderamente descifrar solo después de la muerte. Una acción que sucede en el cine tiene como significado el significado de la misma acción que acaece en la vida. Tiene por lo tanto solo indirectamente su sentido. Sentido también, en este caso descifrable, verdaderamente solo después de la muerte. Por lo tanto, a diferencia de la vida o del cine, en un filme, una acción o signo figural o medio expresivo, sintagma viviente representado,
usen los términos que prefieran, tiene como significado el significado de la acción real análoga, realizada por estas personas en carne y hueso, en ese mismo cuadro natural o social. Pero su sentido es ya completo y descifrable, como si la muerte hubiese ya acaecido. Esto quiere decir que en el filme el tiempo es finito, incluso para una ficción. Es necesario entonces aceptar la fábula a la fuerza. Su tiempo no es el de la vida cuando vive, sino el de la vida después de la muerte. Como tal es real, no es una ilusión y puede muy bien ser el de la historia de un filme. 1967. Bien, pues así comenzamos la lectura de estos ensayos de Pier Paolo Pasolini con este artículo y vamos a continuar realizando las lecturas de estos pequeños artículos, pero también ensayos y de la obra de Pasolini. Nuevamente, pues es un autor capital, de una gran importancia y que vamos a seguir tratando aquí. Entonces, tengo planeado que la siguiente lectura que quisiera hacer sería la de el artículo donde Pasolini se ocupa de la relación entre el cine y la lengua oral, donde además genera una relación con una de las preguntas que me hice y que expuse en uno de los videos cuando realicé la lectura de la pequeña reseña que hice sobre la película Yo vi tres luces negras, donde me preguntaba si había algún tipo de correspondencia o de traducción de la teoría o de la propuesta teórica que realizaba T.S. Eliot sobre la métrica y el uso de la métrica en el teatro, donde establecía que la métrica en el teatro le proporcionaba un ritmo el cual facilitaba o delegaba los excesos poéticos y así se podría generar una construcción mucho más cercana al espectador. Bueno, en este artículo de Pasolini, que habla de la relación entre la lengua oral y el cine, establece, por ejemplo, que hacer cine mudo es como hacer poesía con una métrica que iba a funcionar de forma coercitiva a la propia expresión. Entonces él Pasolini compara el cine mudo con la terza rima, que me parece muy interesante y me gustaría leerlo. Entonces creo que eso va a ser lo siguiente que voy a leer aquí de Pasolini y vamos a continuar leyéndolo durante los siguientes meses.